Hablamos un poco de la coyuntura económica, algunos títulos que teníamos hoy, la cantidad de emprendimientos, de pymes que han cerrado en el último año, realmente es impresionante, porque se destruyeron más de 200.000 puestos de trabajo. Bueno, claro, tenés las dos caras, depende del lado que estés, si tenés un discurso más optimista o más pesimista. Cohen Arasi es economista, gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta justamente tiene que ver con esto, a ver, ¿con qué panorama económico nos encontramos hoy con vistas a las próximas elecciones, ¿no? Porque tenés las dos cosas, la macroeconomía ordenada, pero en la microeconomía que realmente el consumo no despega y el salario sigue hundido. Cohen Arasi, muchas gracias por recibirnos. Buenos días. Sí, tenemos una recuperación de la economía respecto de un año previo que había sido muy malo, por supuesto, que había sido recesivo. Por eso los indicadores de actividad comparados con el año previo también. Pero también hay muchas actividades que quedaron rezagadas, que no se alcanzaron a recuperar. Claro. Y eso habla de un cambio estructural, ¿sí? Tenemos también los últimos datos de actividad económica que reflejan un freno en esa recuperación, un estancamiento. Sí. Y como vos bien decís, tenemos una macro relativamente ordenada, baja inflación. El dólar ha tenido algo de movimiento en el último mes, pero es un dólar que no es explosivo, no está alterando el ánimo de las personas y de las empresas en gran medida. Y por supuesto, como vos planteaste, entramos en un terreno electoral, ¿sí? Puede ser un poco más volátil, la economía creciendo un poco menos, como dije antes, Claro, claro. el salario que se recuperó respecto de lo que fue sobre todo el comienzo del 2024, cuando la inflación tenía 2 dígitos, ¿se acuerdan? Superó el 20% en enero. Esa caída del salario se fue recuperando, sobre todo en los asalariados formales, no en los asalariados del sector público, no en el empleo informal. Se recuperó una parte, pero no todo en esos dos casos. Entonces, eso implica que para algunos rubros, digamos, algunos comercios, por ejemplo, comercio minorista, comercio pyme, no alcanzan a tener un nivel de recuperación significativo. Fede. Marcos, igualmente el gobierno hace gala de algunos datos de la economía, que se está recuperando la macro, que inclusive el salario le ganó a la inflación en el mes de mayo, pero digamos, el laburante no ve mucho ese aspecto, no ve que se está recuperando la economía. Es más, le está costando y cada vez más llegar a fin de mes. Una manera de sintetizar eso que a mí me parece oportuna es ver qué pasa sector por sector. Cuando vos tenés la actividad turística, muy complicada, más de 1 millón de familias dependen de la actividad turística en Argentina. Tenés la construcción, la obra pública nunca se recuperó y la actividad privada tampoco se recuperó del todo después de estos cambios estructurales que sufrió la economía en el marco del nuevo gobierno. Y tenés la industria, que como un todo tampoco se recuperó completamente de lo que había sido su nivel de actividad previo al inicio de este gobierno. Entonces tenés 3 grandes sectores que ocupan una gran cantidad de personas que no se han recuperado, que están en un nivel de actividad con potencial de ser mejor, digamos, Marcos, si tuvimos el historial previo. Y ahí creo que radica el problema. Marcos, ¿qué crees vos como economista, según tu mirada, qué es lo que está haciendo falta para que realmente despegue la economía, para que haya crecimiento? Hoy tenemos una especie de compás de espera. El marco electoral evidentemente domina todo. Se habla mucho más de candidaturas que de política económica y eso hace que se frenen algunas cuestiones de política económica que son gruesas, ¿sí? Por ejemplo, lo que más necesita la economía para impulsarse es que empecemos a cambiar la estructura impositiva, las leyes laborales, y para eso hacen falta consensos que en un contexto electoral no hay forma que se den oficio. Entonces necesitamos cambios más estructurales para resolver problemas de competitividad, temas de largo plazo, ¿sí? No es una cuestión de que si sube un poco el tipo de cambio esto se arregla, no es ese el escenario. Entonces, bueno, nos está faltando eso, superar esta instancia electoral, o sea que falta tiempo, o un cambio, digamos, en la política que ponga en primer orden de prioridad las reformas y las necesidades de avanzar en los cambios que necesita la economía por encima de la discusión político-partidaria, electoral, que bueno, cada 2 años nos deja frenados a mi modo de ver.
Vos hablabas de reforma laboral, pero cada vez que el laburante escucha el término reforma laboral, la verdad que tiembla, porque parece ser que la única variable de ajuste que hay en el país es solamente para los trabajadores y los jubilados. ¿De qué se trataría una reforma que llevaría más empleo, que traería más empleo al país? Mira, una cuestión que me parece central aclarar ahí es que hoy tenemos el mismo empleo formal que hace 10 o 12 años. Es decir, que las posibilidades de crear empleo formal se vieron seriamente afectadas justamente por este contexto de regulaciones, normas. Hay que pensar en los dos lados de la balanza. El que está como trabajador protegido por una normativa que puede ser sumamente costoso despedirlo, estará cómodo, Claro, pero claro. también va a haber un conjunto de empleados potenciales que no consiguen un empleo porque es muy riesgoso tomar un trabajador en Argentina. Creo que tenemos que encontrar un equilibrio en donde tomar un nuevo empleado en términos formales, con derechos, por supuesto, con jubilaciones y demás, no sea un riesgo vital para la existencia de una pyme, de una empresa que tome esa decisión. Tenemos que encontrar ese equilibrio entre proteger derechos de trabajadores y tener un grado de facilidad para operar, para contratar, para vincular cuando haga falta, cuando el contexto lo merite, y sin que eso perjudique ni seriamente al trabajador ni seriamente a la empresa. Perfecto. Marcos, muy claro. Muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo. Gracias a ustedes, muy amables.